Mi alma te reconoce, mi alma reconoce tu gran poder, mi alma reconoce. Jesús, que no hay nada que tú no puedas hacer, mi alma te reconoce, mi alma reconoce tu gran poder, mi alma reconoce. Jesús, que no hay nada que tú no puedas hacer, mi alma te reconoce. Me miró, me miró, he conocido tu mano, Señor. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hoy estaremos leyendo, digamos, en mi libro favorito, mi número 1, el libro de Job. Libro de Job, capítulo 9, será nuestra base bíblica de hoy para el mensaje que ha ministrado mi vida hoy el Señor. Leeremos el capítulo 9, versículos del 1 al 12. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre 1000. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que él pasará delante de mí y yo no le veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá: ¿qué haces? Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que tú cumplas el propósito por el cual tú le envías, Señor, por este medio. Dios amado, que tú levantes, que tú restaures, que tú salves, Señor. Te lo pido y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy estaremos hablando un tema que creo que no solo me pasa a mí, sino que nos pasa a los dos, a usted y a mí también. Y es una pregunta. ¿Conoces a Dios verdaderamente? Muchos de nosotros siempre tendemos a creer que conocemos a Dios verdaderamente. Y qué mejor ejemplo que el de Job. Pero no repasaremos mucho acerca de Job, porque creo que en este canal hemos hablado mucho de él. Pero queremos mencionar hoy a dos personajes más de la palabra de Dios, en los cuales está Moisés, y también vamos a hablar de Saulo de Tarso, quien luego fue Pablo. Pero vamos a, digamos,
retocar para iniciar con Moisés y Pablo a Job solo un poquito, solo su final. Job, como usted ya ha escuchado en los otros videos, por si acaso alguien escucha por primera vez, queremos que tenga un poquito más o menos de quién era Job. Job era un hombre piadoso, un hombre apartado del mal, que en cierta manera conocía a Dios. Este hombre le llegaron calamidades, le llegaron adversidades, le llegaron tormentas a su vida que fueron no fáciles de soportar. El hombre cuestionó a Dios, el hombre subía y bajaba como una montaña rusa, como dije antes en uno de nuestros videos. Entonces, el tema de hoy, ¿conoces a Dios verdaderamente? Hazte esa pregunta. ¿Conoces a Dios verdaderamente? ¿Crees que sabes lo que Dios está haciendo ahora mismo en tu vida? ¿En qué condición te hallas hoy? ¿Ya te has precipitado y tienes una conclusión? Esto es lo que va a pasar ya. Ya eso de ahí no va a pasar. Una cosa crees tú y otra la que ya Dios determinó. Job creyó conocer a Dios. Al final de su proceso se dio cuenta de que al principio creyó conocer a Dios. Pero cuando vio el resultado de ese tan fuerte proceso, que no fue fácil. Fácil hablarlo, pero difícil vivirlo. Muy fácil predicarlo. Lo difícil es tú y yo aplicarlo. Pero cuando vio el resultado final, llegó, digamos, a esta conclusión. Verdaderamente, Dios es demasiado grande, demasiado soberano, demasiado poderoso, demasiado fuerte para tú y yo poder decir conocerle. Vamos al capítulo 42 del mismo libro de Job y con esto sellamos ese pensamiento que al principio tenía Job de creer que verdaderamente conocía a Dios. Capítulo 42 del libro de Job, leemos los versículos del 1 al 6. Nos dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Al final de su proceso, se sintió humillado, se sintió avergonzado de sí mismo, porque llegó a una conclusión, creyendo él que conocía a Dios, sin saber lo que ya Dios había preparado, había determinado para conclusión de ese proceso. No sé lo que estás atravesando, pero Dios sí lo sabe. No seamos faltos de sabiduría. Confiemos, apoyémonos en el Señor. No llegues todavía a una conclusión, porque conoces a Dios verdaderamente. ¿Sabes tú lo que Dios está haciendo? No llegues a una conclusión, porque acuérdate, ni tú ni yo podemos llegar a pensar que verdaderamente conocemos a Dios. Entonces, nuestro próximo personaje bíblico se llama Moisés, como dijimos antes. Moisés no era cualquier hombre. Este hombre fue con quien Dios cara a cara hablaba, como un amigo, nos dice la palabra. Leeremos unos cuantos versículos. Éxodo 14, versículos del 15 al 18. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí,
yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Aquí vemos entonces que en el momento que llegó la dificultad, que el pueblo ya había visto la gloria de Jehová en Egipto, enviando todas esas plagas, permitiendo que por fin fueran libres, que ya no iban a ser esclavos. El Señor había usado a Moisés para libertarlos. Vemos cuando enfrentan una dificultad. El pueblo en los versículos anteriores empezó a quejarse, a reclamarle a Moisés. ¿Para esto tú no traíste aquí? ¿Para morir aquí ahora? Pues para eso no habíamos quedado en Egipto y morimos allá, creyéndose el pueblo que conocía a Dios. Pero también Moisés, usted dirá, Estefanía, pero ¿cómo que Moisés creía conocer a Dios y no lo conocía? Y tú dices que él hablaba cara a cara con Dios. Aún hablando cara a cara con Dios, cuando él mismo se vio delante del mar, empezó a clamar. Y Dios lo corrige y le dice, ¿por qué clamas a mí? Entonces, aún Moisés, en el momento que la dificultad estuvo enfrente de él, aunque el hombre confiaba en Jehová, pero conocía verdaderamente Moisés a Jehová, aunque hablaba con él cara a cara, aunque el hombre había visto la gloria de Dios, cómo Dios se le había revelado, todo lo que Dios había dicho que iba a hacer con él y lo hizo en Egipto. El hombre se turbó, unos segundos, pero se turbó. Se le olvidó a Moisés de que Dios era demasiado grande, que Dios es soberano, poderoso, fuerte, invencible. Y viene el Señor y le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Quiere decir que el pueblo se detuvo. Y Moisés se detuvo. ¿Se detuvo a qué? A clamar, porque se asustó. El hombre, cuando ve que empieza a enfrentar dificultad, cree que ya Dios no está. Cree que ya llegó el fin, que se acabó. Aunque podemos leer en los versículos anteriores que Moisés dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Él animó al pueblo, pero él mismo empezó a clamar en vez de ir y marchar, que era lo que Dios quería que él hiciera. Tú y yo, aún hablando cara a cara con Dios, no te creas que por eso tú conoces verdaderamente a Dios. Habrá momentos en tu vida, en mi vida, que nos podremos turbar, pero mantengamos siempre la confianza, la sensibilidad a la voz de Dios, que cuando corrigió a Moisés, Moisés fue capaz de hacer lo que Dios le dijo. ¿Qué le dijo el Señor? Alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, Moisés. Moisés, al ver eso, se turbó, vuelvo a decir, se turbó de un pronto. ¿Ves? Aún hablando cara a cara con Dios, verdaderamente a Dios. Tú no sabes lo que Dios es capaz de hacer con la dificultad en tu vida que ves hoy. No seas sabio en tu propia opinión. No te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Jehová Dios mejor. ¿Por qué? Porque verdaderamente conoces a Dios. Conoces a Dios verdaderamente. Sabía Moisés que Dios iba a permitirle a él alzar la vara y dividir el mar y que el pueblo iba a caminar en seco. No lo sabía, porque si él hubiese conocido que Dios iba a hacer eso, él no hubiese clamado, él alza la vara y el pueblo camina en seco. Pero ves que no conocemos verdaderamente a Dios, ni lo que Dios es capaz de hacer, aun cuando tú y yo tenemos el mar en el frente.
sin saber qué hacer. Porque tú te turbes, porque yo me turbe, no quiere decir que Dios es igual a ti o a mí. Eso nunca, nunca. Y es por eso que cuando vemos que llega una dificultad, nos turbamos, porque es que creemos conocer a Dios, pero no sabemos, porque es que Dios es demasiado grande para poder alcanzarlo. Y finalmente hablamos de Saulo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 6. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas siendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cómo va a ser que este hombre, quien no era cualquier persona, porque solo vamos a considerar el versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Este hombre conocía en parte a Dios, pero según él, verdaderamente conocía a Dios. Y queriendo destruir a todo aquel que predicaba del Hijo de Dios, del Dios que supuestamente él conocía, demostraba en su tan grande ignorancia, aún siendo criado, instruido a los pies de Gamaliel, mostró que no conocía a Dios. Así muchas veces hay gente que se levanta contra ti, contra mí, o quizás tú y yo también nos levantamos, porque nos dice la palabra, y siempre este versículo lo hemos tocado: el que crea estar firme, mire que no caiga. Se levanta contra hijos de Dios, creyendo que están haciendo una obra de Dios, creyendo que verdaderamente conocen a Dios, sin saber que están dañando a un verdadero hijo de Dios. Muchas veces creemos que, porque vamos también a mirar la perspectiva de Pablo, lo que el pueblo que predicaba a Jesucristo, que creía conocer verdaderamente a Dios, no vio de que Dios era capaz de transformar, de cambiar, de verdaderamente hacer nacer a un asesino, a un criminal como Saulo, y convertirlo en un cristiano, en un apóstol lleno del Espíritu Santo, como lo fue Pablo. Entonces, hazte la pregunta: ¿verdaderamente conoces a Dios? Pensemos entonces otra vez: ¿verdaderamente tú y yo conocemos a Dios? Job, quien creía que ya su final había llegado, de que Dios estaba en contra de él, de que Dios estaba airado con él, al final se dio cuenta de que verdaderamente no conocía a Dios. Moisés, quien cuando vio la dificultad, a pesar de que había visto todas las maravillas que Dios había hecho en Egipto, cuando se halló frente al mar, empezó a clamar. Dios le hizo entender
¿por qué clamas a mí? Dile a mi pueblo que marche. Le hizo entender de que Moisés, todavía tú en totalidad no me conoces. Tú estás viendo el mar enfrente tuyo, pero alza tu vara y ve, caminen en seco, pasen el mar en seco. O como Saulo, o como el pueblo que vio a Saulo. Ambos creían conocer en totalidad a Dios, pero no. Saulo, creyendo que hacía una obra de Dios, estaba en contra de Jesucristo, el Hijo de Dios. El pueblo que seguía y predicaba a Jesucristo, cuando el Señor se le reveló a Ananías, le dijo, ve, que Saulo me va a ser de instrumento. Se asustó. No conocía verdaderamente a Dios. No conocía de que Dios podía cambiar a Saulo y convertirlo en un Pablo. Pero tampoco Saulo sabía que verdaderamente no conocía a Dios, aunque fue instruido a los pies de Gamaliel. Y tú y yo, desde hoy pensemos en Moisés, Saulo y en Job, que creyendo que verdaderamente conocían a Dios, llegaron a la misma conclusión. Al principio crees conocer a Dios, pero cuando ves el final, llegas a la conclusión. Verdaderamente, Él es demasiado grande, soberano, poderoso, fuerte, Para tú y yo decir, conocerle. Yo anuncio buenas nuevas hasta que Jesucristo vuelva. Dios te bendiga.